Seguimos en Bien de Domingo. Iván, globo amarillo. Sí, claro. Estás muy pro hoy. ¿Qué te pasa? Sí, no, porque vamos a hablar Feliz día, Iván. del timbreo. Muchísimas gracias, igualmente. Che, Iván, es el regalo que pudimos hacerte hoy, esta mañana. Exactamente. ¿Por qué acá? ¿Por qué el globo amarillo? Bueno, entre otras cosas, por el timbreo. Lo voy a dejar pues un poco incómodo, les voy a decir a Bien. todos los Dámelo, televidentes. ¿me lo das a mí? Sí, pero claro, por supuesto. Gracias. Feliz día. Gracias. Igualmente. Timbreo y algunas cuestiones más vinculadas al gobierno nacional. ¿Por qué salimos con el tema del timbreo? Porque hubo una definición que a mí me resultó extraña, honestamente, porque en general, durante la campaña, por lo menos el gobierno nacional, antes oposición, había hecho un diagnóstico bastante preciso de lo que veía la población, así prometió satisfacer alguna de esas demandas y así ganó las elecciones. Ahora, en el timbreo, el resultado que definió el gobierno y que lo semantizó Eduardo Amadeo, o más bien lo escribió Eduardo Amadeo en su cuenta de Twitter, es que fue unánime para el gobierno que el tarifazo no es una preocupación para la población. El timbreo, para lo que la gente no sabe, es un esquema parecido al que se usa o que se usa ahora y se ha usado en campañas electorales, sobre todo en Estados Unidos. No es timbreo, en Estados Unidos es una cosa parecida. Y lo que hace o lo que pretende es que los funcionarios y los dirigentes estén más cerca de las demandas de la población. Ahora Eugenia Vidal lo hizo muy parecido. Ese es el caso más emblemático. María Eugenia Vidal, que caminó toda la provincia de Buenos Aires partiendo... En silencio y sin medios, muchos distritos. Exactamente, y con un conocimiento público bajo, con una intención de voto parecida en términos numéricos, y que gracias al timbreo por un lado, después tuvo un apoyo durante la campaña de los medios en general muy importante. Porque hay que decir dos cosas. Yo trato de no meterme en los análisis de medios porque me parece que son un paso posterior al análisis político. Pero también es cierto que si vos tenés a los medios más importantes de la Argentina, los más vistos, los más leídos o los más escuchados, el timbreo es algo que te acompaña, ¿no? Digamos que se complementa, si querés. No es solo. Si vos tuvieses esos medios lastimándote o erosionándote, probablemente el timbreo lo que haría sería sostener un poco ese daño a la imagen. Pero bueno, vamos a hablar del timbreo concretamente. Estuvieron timbrando en la provincia de Buenos Aires, en todo el país en realidad, y la definición fue esa. Acá hay dos cuestiones. Una, que la oposición, o la hoy oposición, el antes oficialismo, o incluso el Frente Renovador, no entiendan que ese timbreo, que muchas veces se selecciona vía Facebook y vía redes sociales, y lo que hace es, de alguna manera, recabar, hacer un research, una auditoría de los votantes que tuvieron más sintonías o menos, pero que no rechazan 100% las propuestas del gobierno nacional, que la oposición no entienda que eso no es representativo y que el gobierno no entienda que eso es lo único representativo. Como siempre, ni muy, muy, ni tan, tan, por decirlo de alguna manera. En ese timbreo, el gobierno definió que el tarifazo no era un problema para la población. Incluso se habló de que... ¿Esto lo dijo Amadeo? Eso lo dijo Amadeo. En su cuenta de Twitter está escrito, se puede ver tranquilamente, cualquiera puede entrar a la cuenta de Amadeo, lo ratificó. Hoy yo hablaba con dirigentes del gobierno, me decían, bueno, no tanto como unánime, pero sí creemos que fue algo más mediático que real, lo de las tarifas. Esta es la posición del gobierno que yo creo que no corre, digamos. Me parece que es una posición incorrecta cuando uno ve, incluso uno lo escuchaba a Oscar Lamberto, el auditor general de la Nación, decir, fue un problema capitalino, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Lejos de eso, la verdad. El tarifazo pegó en economías regionales, pegó muy fuerte en la Patagonia. Bueno, pero es la posición del gobierno. Pero hay otro punto que me parece más interesante, que es lo que impactó en el gobierno nacional después del tarifazo. Había una guerra fría, si se quiere, entre lo que podemos llamar el ala política y el ala técnica del gobierno, que es muy conocida. Para el que no la conoce, se lo planteamos. Hay un ala más vinculada a entender que la gobernabilidad pasa por los acuerdos políticos y por las necesidades o por el impacto que pueden tener las medidas económicas en la población, en la política, y un ala que es más del Excel, el famoso Iván, Excel. te hago un paréntesis. Sí. En el ala política está Emilio Monzó, Mazot, Rogelio Frigerio. ¿Esa sería el ala política? Uno podría sumarlo a Alfonso Pratgay e incluso, si querés, al ministro de Trabajo, Jorge Traca. A la técnica, el presidente de Aranguren. El presidente Aranguren, incluso, aunque suene contradictorio, Marcos Peña está en la T. Digo,
¿Por qué suena contradictorio? Porque Marcos Peña no es un técnico, Marcos Peña es politólogo, no es un técnico en términos económicos, digo. Es un politólogo que es hoy la persona, y desde hace mucho tiempo, de más ascendencia sobre el presidente, ya lo une hasta una cuestión emocional, digamos, la confianza, el afecto que le tiene el presidente al jefe de gabinete, y podemos sumar ahí a los coordinadores del equipo económico, a Mario Quintana, a Gustavo Lopetegui, que hoy son quienes llevan de alguna manera la economía argentina. Hoy no hay un ministro de Economía, sino que hay lo más cercano son Gustavo Lopetegui y Mario Eduardo Quintana. Ahora, ¿qué pasa después del tarifazo? Hubo muchos enviados no institucionales que le dijeron a Macri: la Corte va a fallar a favor tuyo, la Corte te va a acompañar con el aumento. ¿Esos que son asesores del presidente que le dijeron eso? ¿Quiénes son? Son corre-ve-y-diles que se ganaron la confianza en algún momento y son grandes, uno podría decir, una frase en inglés que podría ser como que es vendedores de uno mismo. Vendedores de humo mismo, si querés, vendedores de uno mismo. Le vendieron mal el resultado del Dijeron, fallo. yo hablo mucho con Lorenzetti, yo hablo mucho con Hayton, yo hablo mucho y el fallo va a ser este. Bueno, la verdad es que cuando uno hablaba con los ministros de la Corte, cuando hablaba con gente cercana a la Corte Suprema, sabía que el fallo, lo primero que decían es: el fallo no va a poner contento al gobierno. Bueno, al presidente le vendieron otra cosa. Y aquí hay una cuestión que me parece interesante, de que las tarifas, Aranguren hoy es la cara de las tarifas, pero las tarifas es el presidente. Si hoy hablaba con Axel Kicillof, ¿no? Y me decía, si yo le llevaba al aire, ¿no? En una entrevista en radio, me decía, si yo le llevaba a la presidenta un aumento del 1.600% en las tarifas, yo se la tenía que llevar, explicarle cuáles eran el impacto, etcétera, etcétera. No es que yo alegremente iba a decir un aumento unilateral del 1.600% y la presidenta no iba a tener nada que ver. Siempre en un país hiperpresidencialista como la Argentina, las definiciones de esta envergadura es del presidente. Por eso Aranguren hoy sigue en su cargo, ¿no? Absolutamente. Cuando uno lo escucha a Macri, yo no estuve naturalmente en reuniones de gabinete, pero cuando habla con los ministros que están en esa reunión de gabinete, lo que dice Macri sobre Aranguren es: la sociedad en 7, 8 años le va a agradecer a Aranguren lo que está haciendo. Al margen de si esa profecía del presidente se cumple o no. Pero esa transición, ese espacio de 7, 8 años, hay que pasarlo precisamente, ¿no? Bueno. Porque acá lo que se cuestiona son unas tarifas que parecía como que se hizo de una manera desprolija, porque mucha gente está de acuerdo en que ese aumento considera de que es inverosímil los precios que se pagaban de gas, facturas de 50 pesos o de 30 pesos. Incluso electricidad también. Pero, exactamente, pero la manera en la que se hizo desproporcionada y sin por ahí evaluar parece hasta poco seria. Eso es lo que cuestiona la gente, me parece. Efectivamente. La Corte lo que le cuestionó fue la razonabilidad, las audiencias públicas, incluso el fallo de Horacio Rosati habló de la seguridad jurídica, de las inversiones, algo que preocupa al gobierno nacional. Rosati en el fallo dice, no podemos socavar la seguridad jurídica haciendo aumentos no conforme a lo que dice la ley o la Constitución. Esto que desató, agudizó el frente interno en el PRO. Si uno tuviera que hacer una recomendación al presidente, si el presidente le pidiera a uno algo, diría, bueno, en términos jurídicos, que escuche más a quienes tienen relaciones históricas con el Poder Judicial. Yo escucharía más a Germán Garabano si fuera el presidente de la Nación. Quien reconoció que hubo errores. Quien reconoció que hubo errores, efectivamente. Quien tiene una relación histórica. La línea de Garabano, Otamendi, Máiquez son líneas de familias históricas o personas que están hace muchísimo tiempo en el Poder Judicial y que por eso esas relaciones, que en general en Argentina se define por eso, por relaciones interpersonales, no por meritocracia como se quiso instalar en algún momento, las tiene. Entonces escuchar más a ese ala. Y la cuestión política, porque hay muchos que creen que el tema tarifa fue una cuestión económica. El error del tema tarifario es una cuestión política, netamente política, que se lo advirtieron las personas que vos mencionabas antes, Emilio Monzón, Nicolás Mazot, Rogelio Frigerio, al presidente o a los coordinadores del equipo económico, y la respuesta concretamente del presidente de la Nación fue plantear que esto era necesario y que no iba a tener un gran costo político. Lo que va a ocurrir a partir de ahora, o lo que uno pudo recabar de información, hablando sobre todo con gente más cercana al presidente, te decía, bueno, a lo mejor ahora tenemos que abrirnos un poco más, es que van a volver a tomar ascendencia, la ascendencia que si el gobierno necesita que los resultados políticos sean aceptables para su gestión, no deberían haber perdido nuevamente esta tríada de la que estamos hablando ahora,
que son Emilio Monzó, Nicolás Massot y Rogelio Frigerio. El costo político, hoy lo hablábamos con Janina, el costo político después del fallo, pero antes del fallo también esto genera un costo político en el gobierno, en la baja de su popularidad. No, sin dudas. Todas las encuestas, desde Management and Fit, analogías, de la Universidad de San Andrés, de la Universidad de San Martín, digo, más cercanos, menos cercanos al gobierno, han planteado dos cosas. Primero, que están muy disconformes con la situación económica, arriba del 70% de la población encuestada está disconforme con la situación económica. Y el otro punto es que las tarifas y la inflación pasaron a ser la principal preocupación de la población. Esto decía Mariel Fornoni en Management and Fit. Y la corrupción, que es como el gran arma, la gran arma discursiva del gobierno para morigerar el impacto inflacionario, ya está en quinto lugar. ¿Qué significa esto? Y hay una encuesta de Ibarómetro muy interesante que dice que ya hay más gente que cree que las decisiones de políticas económicas del gobierno son por decisiones políticas del gobierno. O sea, lo que decía la encuesta de Ibarómetro era ajuste o herencia, ese era el tema. Y ya más gente cree que es un ajuste, es decir, una decisión del gobierno, que parte de la herencia. Porque uno puede ver a José López tirando, no lo vimos, ¿no? Pero suponiendo que lo hubiésemos visto, tirando bolsos, lo vimos arrastrando bolsos en el convento. Uno puede hablar de la política energética o de los barcos que denuncia el gobierno de Julio De Vido. Uno puede hablar de lo que ustedes quieran en el hecho de corrupción, pero nada de eso es vinculante con la decisión de tener una inflación del 45%, haber aumentado el déficit fiscal, haber aumentado la pobreza, haber aumentado la deuda, haber aumentado las tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que está percibiendo la población es, sí, si hubo hechos de corrupción efectivamente el gobierno anterior, que se investiguen y que vayan presos. Pero esto que está pasando ahora, la pérdida de 8, 10, 12 puntos porcentuales de poder de compra que estoy teniendo yo como trabajador, no es producto de esto. Son dos caminos diferentes y eso es lo que está percibiendo la población ahora. Haciendo una suerte de epílogo, lo que podemos decir es que va a volver a tomar ascendencia el ala política. Yo creo que esto le va a redituar positivamente al gobierno nacional y esta frase que dice siempre Marcos Peña, que dice concretamente el presidente a sus más íntimos, que es: el año que viene la que va a ganar es la gestión económica en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la tienen que rever porque pueden tener un resultado muy adverso en territorio bonaerense si no afinan la cuestión política y territorial. Iván, te regalo un globo para el Día del Niño. Pero muchísimas gracias, me lo devuelvo, ahí está. Muchísimas gracias por haber venido. Muy claro, la verdad que bueno, muy didáctico en tus explicaciones. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir con más información en la